El Señor lo necesita. La siguiente semana será el domingo más importante de todo el año, ya que celebraremos el evento más impresionante de la historia de este mundo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría evangelio. El evangelio no es el camino a los romanos. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si le quitamos la resurrección, no hay evangelio. Sin el evangelio no hay salvación. Y sin salvación todos iríamos al infierno. Y vaya que qué importante es el siguiente domingo, el domingo de resurrección. Sin embargo, una semana atrás, este es el contexto bíblico, aquella entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que en tu mente imagines la escena mientras ahí en el mercado, probablemente en Jerusalén, hay mucho alboroto y en eso escuchan que se acerca el Rey de los judíos. Escuchan que se acerca el Cristo, el Mesías, y en eso empiezan a abrir camino. Y reconociendo que era un rey, empiezan a poner palmas y en eso empiezan a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en eso, cabalgando tan tranquilamente en un pequeño burrito, entra nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y en esta mañana quisiera llevar su atención a ese pequeño burrito, porque el Señor fue glorificado a través de algo que para nuestro parecer es completamente insignificante. Sin embargo, incluso eso es bíblico. Quisiera que vayamos a Zacarías capítulo 9, versículo 9, brevemente. Mientras el pueblo se abre en dos, entra nuestro Señor montando en aquel burrito. Parece tan insignificante, pero me parece tan impresionante, hermanos, que desde Zacarías, desde antes de que viniera Cristo encarnado, o Dios hecho carne, ya estaba escrito, hermanos, no solo el sacrificio de nuestro Señor que está en el libro de Isaías, pero incluso la manera que iba a entrar a Jerusalén estaba escrita. Y nos dice Lucas 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, hablando de Cristo, vendrá a ti, justo y salvador, humilde. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y cabalgando sobre un asno. Una pregunta, hermanos: ¿tú crees que Jesús tenía un propósito con ese pollino, con ese burrito? Solamente me lleno de gozo el pensar que si Cristo tenía una profecía incluso para el burrito, ¿cuánto más Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros, hermano? Sin embargo, me pongo a pensar en los dueños del burrito. No sé si a ellos les había notificado Zacarías que un día Cristo les iba a pedir su burrito. Y entre comillas, hermanos, ¿qué lección tan grande nos da Cristo de humildad? Cristo pudo haber entrado en el caballo más grande. Cristo pudo haber entrado en un carro de fuegos como en el cual se llevó Elías. Cristo pudo haber entrado con miles de ángeles rodeándolo por la puerta y la entrada triunfal a Jerusalén, pero decidió entrar en un pollino, en un pequeño asno, en un burrito. Pensemos en esta historia del burrito y del dueño del burrito. Vayamos a Lucas capítulo 19, versículo 33. Desde el versículo 28, hermanos, dice la escritura: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, Cristo envía a dos de sus discípulos, versículo 30, y les dice a estos dos discípulos: quiero que vayan a la aldea que está enfrente. Al parecer no estaba muy lejos del Jardín de los Olivos. El Jardín de los Olivos está muy cerca de la entrada por donde iba a entrar en el pollino. Y le dice: quiero que entren y en ese lugar van a ver a un burrito, un pollino atado, en el cual, fíjense, hermanos, ningún hombre ha montado jamás. No era cualquier burrito. Yo no creo que alguien tuviera un burrito nada más de adorno. El burrito o lo usas de medio de transporte o de medio de carga. Pero sin embargo, este burrito jamás había sido montado y Cristo dijo: específicamente quiero ese burrito.
Quiero discípulos que en cuanto lo vean, lo desaten y me lo traigan. Hasta aquí es muy entendible la historia. Vemos que este burrito, me pongo a pensar en los dueños del burrito y no era un burrito más. Yo no sé si los dueños tenían más burritos o si este burrito era el especial que guardaban, tal vez para su hijo, para su nieto, no lo sé, hermanos, pero nunca habían montado este burrito. Fíjense la actitud de los dueños. Versículo siguiente nos dice: y si alguien nos preguntare ¿por qué desatan el burro? Le vas a responder así: porque el Señor lo necesita. Siguiente versículo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Se fueron los dos discípulos a lo lejos vieron el burrito y dijeron: definitivamente este es el burrito que pidió Jesús. Y acuérdate de lo que nos dijo: si alguien nos pregunta que para qué lo quiere, simplemente hay que decirle: el maestro lo necesita. En eso llegan los dos discípulos, llegan muy confiados, evidentemente Jesús los envió. Versículo 33. Y cuando desataban el pollino, ahora ni siquiera preguntaron, ¿verdad? Hubieran preguntado, hermanos. Pero llegaron a desatar el burrito y sus dueños le dijeron, en el griego diría: ¿qué estás haciendo con mi burro? Hermano, ¿culpas a los dueños del burrito? ¿Qué hubieras hecho tú, hermano? Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué estás desatando mi burro? Es mi burro. ¿Alguna vez le has dicho a Dios: ¿qué es lo que estás haciendo, Señor? ¿Por qué estás lidiando esta área en mi vida, Señor? ¿Por qué haces esto en mi vida? ¿O por qué estás tratando de desatar mi burrito? Es mío, Señor. Sin embargo, Cristo tenía un propósito con ese burrito. Si tienes algo de tiempo en la vida cristiana, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Si tienes poco en la vida cristiana, con el tiempo comprenderás de lo que estoy hablando. Tienes tu vida y a veces Cristo puede venir y te dice: quiero que cambies esto. O esto que es tanto tu enfoque, ahora quiero que tengas otro enfoque. Aquellos dueños tenían un propósito para la vida de ese burrito y llega Cristo, manda a sus discípulos, desatan el burrito y los dueños le dicen: oye, espérate, es mi burrito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no ves que tengo planes con ese burrito? Cristo no respondió, hermanos, pero todos sabemos que Cristo tenía un propósito mucho más grande con ese burrito que los que estos hombres podían haber tenido con este burrito. Este burrito representa muchas cosas en nuestra vida. Pueden ser nuestros sueños, nuestras metas, casos más grandes, hasta un hijo. Y algunos dirán: sí, entendí, burrito, hijo, ensambló. Pero hermano, ¿qué si Dios te pide tu hijo y te lo desata y te dice: lo quiero? ¿Puede Dios hacerlo, hermanos? ¿Estaría mal si lo hace? Pero ¿qué dirían la mayoría de padres cristianos? Señor, ¿qué pasó? ¿Esto es mío? Desátalo. Qué complicado cuando a veces Dios nos pide cosas complicadas. Que en la iglesia tal vez podremos decir amén, pero ya ahí en la casa, hermano, cuando Dios te dice: dame esto, se acaba el amén. Porque a veces lo que pide es algo muy difícil en nuestras vidas. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y le decimos a Dios: todo lo mío es tuyo, Señor? Lo hemos dicho, ¿verdad, hermanos? A Dios no se le olvida. ¿Cuántas veces le has dicho: te doy mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Señor, mi tiempo es tuyo, mi corazón, Señor, haz con él lo que quieras, incluso, Señor, te entrego mi vida? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho esa oración a Dios. Y si no la has hecho, te recomiendo que lo hagas, porque uno debe entregarse en sacrificio vivo a Dios. Amén, hermanos.
Pero ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios: Señor, úsame para tu gloria, úsame para tu honra, permite que esta vida pueda glorificarte de cierta manera? Y lo que Cristo quería hacer con ese burrito era ser glorificado, pero debía desatarse del propósito por los cuales ellos lo tenían. Dios quiere ser glorificado en nuestra vida, hermano, pero a veces necesita tomar nuestro burrito prestado para ser glorificado. La Escritura no nos relata si los dueños del burrito eran creyentes. Para mi parecer sí lo eran. Sin embargo, la Biblia no dice si eran o no eran cristianos. Pero llegan los discípulos, hermanos, están desatando el pollino, se lo iban a llevar. Llega el dueño del burro y le dice: ¿qué estás haciendo con mi burro? Y les dice: pues el maestro lo necesita. Versículo siguiente, versículo 34. Le dijeron: porque el Señor lo necesita. Si no hubieran sido cristianos y llegan los discípulos y le dicen: pues ¿qué crees? Jesús necesita el burrito. ¿Tú crees que le hubieran dado el burrito, hermano? Yo creo que no. Por eso creo que eran unos judíos cristianos, porque fueron muy sumisos en cuanto escucharon: el Señor lo necesita. ¿Cuántas veces Dios, hermano, te va a pedir cosas? A veces son pequeñas, a veces es simplemente dar un poco de nuestro tiempo, hermanos, para que alguien escuche el evangelio. La semana pasada estaba hablando con una persona y entre lágrimas me dijo que había muerto un familiar. Esta persona necesitaba escuchar más que: échale ganas, sigue adelante. Esta persona necesitaba que el evangelio vendara sus heridas. Empecé a darle algunos textos, recordarle de estas fechas y del gran amor de Cristo y cómo Él vino a esa cruz para perdonar sus pecados. Y hermano, y sentía una urgencia y un deber de darle el evangelio. A veces Dios te pide cosas pequeñas, como 5 minutos. Y hermano, y si Dios te dice que le testifiques al que está al lado tuyo, hermano, testifícale al que está al lado tuyo. Si no obedecemos en las chicas, cuánto menos en las grandes. A veces son 5 minutos para que le des el evangelio a alguien. Pero a veces son cosas tal vez más grandes, hermano. Me pongo a pensar y recuerdo la historia cuando yo comencé la iglesia. Iba a comenzar la iglesia en un ranchito aquí cerca. Y recuerdo, hermanos, platicando con mi mamá y me dijo: ¿y por qué no comienzas la iglesia en el patio de la casa? Esto era jardín, esto era el jardín de la casa. Y nunca lo hemos platicado tan a profundidad, hermano, pero siempre me pensé: ¿no habrá sido difícil entregar el patio de tu casa? 8 años. ¿Tú entregarías el patio de tu casa para que fuera una congregación, hermano? ¿Qué si Dios te dice: el maestro lo necesita? ¿Cuántas personas estarían dispuestas de decirle a Dios sí con lo que te pida? Ahora, yo no te estoy diciendo qué es lo que Dios te pide, no soy el Espíritu Santo, pero estoy seguro que te tiene que pedir algo, hermano. En ocasiones son cosas muy chicas, pero en ocasiones son cosas muy grandes y muy difíciles, hermano. Me pongo a pensar, no sé en qué habrá pensado ella, pero dijo que sí a su burrito. Y por su pura gracia me lleno de gozo porque el Señor se ha glorificado en el patio de una casa hace unos cuantos años. El maestro no dio una explicación, ¿sabes? Tal vez si Cristo le hubiera dicho, hermano, si Cristo mismo hubiera ido y le hubiera dicho a los dueños del burrito: mira, es que está escrito que mi entrada triunfal sea sobre un pollino que nunca se haya montado, y ese es el burrito que necesito, hermano. Tal vez si Cristo hubiera ido, le hubieran dado el burrito, pero Cristo no fue. Mandó a 2 discípulos y ni siquiera le dieron explicación, simplemente dijeron: el maestro lo necesita. Versículo 31 nos dice: porque el Señor
lo necesita. Versículo 34 nos dice, porque el Señor lo necesita. Punto número 1 del mensaje. Debemos de desatar el burrito de nuestra vida, lo que sea que eso signifique en tu vida, porque esa parte te la revela Dios. Dios quiere ser glorificado a través de nuestra vida o lo que nos pide. Y si ves, no es lo que pide, sino la disposición al hacer lo que Él nos pide. Cristo solamente pidió unos cuantos jarros de agua, hizo un gran milagro en Juan 2 para convertir el agua en vino. El Señor solamente pidió una piedra y a través de esas 5 piedras Dios lo usó para matar a Goliat. Dios le pidió a Moisés su vara y fue lo que usó para ser glorificado y abrir el gran mar rojo. El Señor solamente le pidió el manto a Eliseo. Y fue lo que Dios usó, hermanos, para volver a abrir el mar. Si ves, no es lo que te pida, sino la disposición en dar lo que te pide. Quiero que recordemos algunos ejemplos de lo que estoy predicando. Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu vara? ¿Qué tienes en tu mano, perdón? Y Moisés le responde, es una vara. Tal vez para él, al haber sido pastor, era para sostenerse. Tal vez lo usaba como un mecanismo de defensa contra los lobos. Cristo le dijo a Moisés, dame tu vara, dame tu tranquilidad, dame tu oficio, dame aquello en lo cual está tu confianza, con aquello que te defiendes, dámelo, Moisés. Tal vez él pensaba, pero ¿cómo voy a cuidar a las ovejas? Y aunque Dios no se lo dijo, Dios le dijo, si tan solo me das tu vara, yo te daré un rebaño mucho más grande, que eran 2 millones de israelitas. Mucho más grande que un pequeño puñado de ovejas. Pero un día le dijo, aquí está mi vara. Y Dios la usó, hermano, y no fue la vara, sino la disposición de su siervo para que Dios fuera glorificado a través de una vara. Porque simplemente la levantó y se abrió el mar rojo y el pueblo de Israel cruzó en seco. ¿Qué tal, hermano, cuando Dios llegó con Rahab y le dijo, dame la esquina de tu techo? Ahí tengo que esconder a 2 espías. Y fue a través de ese pequeño lugar que le dio de su hogar para que pudiera acoger a aquellos 2 espías y pudiera revelarle la táctica a Josué y pudieran entrar y vencer y conquistar a Jericó. ¿Qué tal David, hermano, cuando Dios le pidió 5 piedras y una onda, hermanos? No era algo grande, sino lo que el maestro necesita. ¿Qué tal la viuda de Sarepta, que solamente tenía un plato de comida, un puño de harina y de aceite? Y dice la escritura, y lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Llega Elías y le dice, el maestro lo necesita. Y qué hermosa historia, hermanos, que dice la Biblia que mientras iban y abrían ahí la alacena, la harina nunca escaseó. Y todos podríamos testificar que en estos días tan duros y tan adversos, la harina no escaseó porque el Señor ha sido fiel y el Señor ha sido bueno. ¿Qué tal cuando Dios llega con María y ya no solo le pide un plato de comida como a la viuda de Sarepta, pero le dice, María, necesito tu vientre? Lo más sagrado para una mujer. ¿Qué petición? El maestro lo necesita. Tu dignidad, el respeto de tu esposo José. Si ves la escritura dice que quiso dejarla secretamente, porque estaban en compromiso pero no se habían casado. Darle la espalda, tener una vida común, tener una familia normal, tener que huir porque Herodes quería matarlos. Aquella que se estaba guardando para su esposo, entrégame tu vientre porque el maestro lo necesita. Si ves, si me lo entregas, por ahí vendrá el Salvador del mundo. El maestro lo necesita. ¿Qué tal con Pedro? Préstame tu barca. Tu oficio,
tu pasatiempo, tu vida. Qué difícil darle su barca de un pescador. Para un pescador la barca es su vida. Y Cristo le dijo, dámela. Y me impresiona que dice la Biblia, y al instante y soltando las redes, le siguió. ¿Qué podría pedirnos el maestro? Sí, a veces es apoyar la obra de Dios o tal vez poner un ladrillo, pero a veces se pone mucho más complicado que eso, hermano. ¿Qué cuando son tus talentos, hermano? ¿Qué cuando Dios te pide tus hijos y entre comillas son sus hijos? ¿Qué cuando Dios te pide tus sueños, tu corazón? O si un día Dios toca tu puerta y te dice, dame tu vida. Ahí el cristianismo torna a un nivel un poquito más alto, hermano. Max Lucado escribió lo siguiente: a veces tengo la impresión de que Dios quiere que le dé algo, pero no se lo doy porque no estoy seguro. Y luego me siento mal porque perdí mi oportunidad. Otras veces sí sé que quiero algo, pero por mi egoísmo no lo hago. Y otras pocas veces lo escucho y obedezco y me siento tan honrado por algo que yo di y pueda ser usado para llevar a Jesús a otro lado. Llega Cristo, llegan los discípulos, desatan el burrito y le dicen, pues el maestro lo necesita. Todos tenemos algo en lo cual Cristo puede ser glorificado. Puede ser algo muy precioso, puede ser algo muy pequeño, hermanos, puede ser el tiempo. En ocasiones son cosas pequeñas nuevamente. Hermano, en esto que va del año, Dios no ha puesto en tu corazón que le des el evangelio a alguien cercano a ti. Yo te pregunto, hermano, ¿es mucho pedir? Si Dios pone en tu corazón la inquietud de darle un folleto, háblale de mí. ¿Es mucho pedir, hermano? No. Pero ¿qué con aquellos que tal vez están estudiando su carrera y escuchan el llamado de Dios, hermano, y escuchan, déjalo todo, estando a punto de graduar y sírveme? Ahí ya se tornó un poquito más complicado. Tal vez estás platicando con una persona y qué si Dios pone en tu corazón, ¿sabes qué? Por ahí no va el asunto. Señor, pues ya me estoy quedando, Señor, ¿qué pasó? Son decisiones difíciles, hermano, que tienes que aprender a hacer lo que Dios te dice, si es que quieres su bendición y estar bien con Dios. ¿Qué si Dios te dice, dame tus sueños? Ahora, no sé por qué nuestra mente es tan corta y pensamos que los nuestros son mejores que los de Dios, hermano. Cuando Isaías dice, mis pensamientos son más grandes que los tuyos. Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida Dios nos ha pedido nuestro burrito, hermano. Yo recuerdo cuando terminé la escuela, me fui un tiempo, de regalo me fui a Estados Unidos, iba a aprender inglés un tiempo. Al llegar a Estados Unidos no sabía, pero allá mi abuelita, mi tía, mis primas eran cristianas. No nos habían dicho a nosotros que eran cristianos. Digo eso porque espero que toda tu familia sepan que son cristianos. Amén. Y si no, mínimo publica un versículo ahorita al rato, hermano. Yo no sabía, hermano, tenían de creyentes. Y un saludo si me están escuchando, ¿verdad? Qué bueno que ya no sean rebeldes, Dios les bendiga. Pero tal vez así ocurre en un principio, hermanos. Recuerdo ir a un campamento. ¿Por qué fui al campamento, hermanos? Porque me dijeron que iba a haber cabañas y caballos, hermano. Tenía 17, 18 años. Pues yo iba a montar caballos, hermano. Llego al lugar, nos llevaron a una montaña, predicaron el evangelio, hermano. Predicador por el nombre de Dave Smith, espero y Dios permite él venga a predicar más adelante cuando todo esto se arregle. Y fue con una predicación de él que le entregué mi vida a Cristo. Y Cristo llegó a desatar el burrito, hermano.
Pero es que yo tengo esto en mente, yo voy a ir a la Universidad de Kentucky, voy a estudiar negocios internacionales, yo en mi mente, aquí está mi línea. El maestro lo necesita. Sírveme. Todos, si tienen un poco de tiempo al ser cristianos, llegas un momento, hermano, que ya no solo es darle 5 minutos y darle el evangelio al de al lado. Son decisiones que cambian el resto de tu vida cuando Cristo te pide tu burrito. Nuevamente, la expresión tu burrito puede significar algo en una banca y completamente algo distinto en la banca de al lado. Y ni menciono algo, ni le pongo nombre al burro para que sea el Espíritu Santo que ponga algo en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios te pide a ti? Dios quiere ser glorificado a través de tu vida, pero es necesario que el burrito se desate para que Dios pueda ser glorificado. Para usar ese plan necesita un burrito. Préstame tu burrito. Lo desato y te lo regreso. Él no nos va a obligar. Versículo 32, miren lo que dice la Escritura. Fueron los que habían sido enviados y hallaron allá el burrito, hermano, estaba atado, como les había dicho Cristo, versículo 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué estás desatando el pollino? Versículo 34. Y le dijeron: porque el Señor lo necesita. Pregunta: ¿tú crees que los discípulos iban a forzar a esos dos hombres a que soltaran el burro? ¿Crees que los iban a obligar, hermano? No. Simplemente fue: el Señor lo necesita. ¿Le vas a dar tu burro, sí o no? Yo estoy seguro, hermano, que si ellos hubieran dicho: no es mi burro, los discípulos se hubieran dado la vuelta y hubieran seguido con su camino. Cristo, yo hice mi parte, no quisieron. ¿Sabes qué es voluntario, hermano? ¿Sabes que nadie te obliga a soltar tu burrito, lo que sea que eso significa en tu vida? Ellos no estaban dispuestos a pelear, hermano, no le iban a torcer el brazo, ni iban a amarrar al dueño para que soltaran el burro. Cuando Dios te pide tu burrito, hermano, sea en tu devocional, sea a través de una predicación detrás del púlpito y Dios esté tratando muy en personal contigo, tú puedes escoger y decir: no, Señor, este burro es mío y yo tengo mis propios planes, no te metas, Señor. O decir: pues sí tenía planes con este burrito, pero si tú lo necesitas, aquí está. Qué difícil. ¿Qué cuando Dios te pide algo que amas mucho, hermano? ¿Recuerdas cuando Dios fue con Abraham y después de haber esperado 25 años para tener a su hijo, Génesis 22 le dice: dame tu hijo, tu único? Y aparte se lo aterriza: tu único. No estoy hablando de Ismael, estoy hablando de Isaac. Y después le dice: ¿a quién amas? Dámelo. Después de 25 años de esperarlo y después de haber crecido, mínimo tenía 7, 8 años ese niño, porque subió al monte cargando leña. Después de unos 32 años, hermano, y Dios le dice: dame a Isaac. Pero al hacerlo, Dios lo hizo no solo padre de Isaac, sino padre de las naciones, hermano. Nunca vas a perder con Dios, hermano. Nunca vas a perder con Dios. Pero muchas veces es difícil tomar esa decisión, hermanos. ¿Qué si Dios te pidiera un hijo? En una ocasión escuché que alguien castigó a su hijo y su castigo era: no vas a ir a ganar almas. ¿Crees que fue un buen castigo, hermano? Probablemente cuando crezca no va a estar en las cosas de Dios. Y no te quejes un día si no quiere nada con las cosas de Dios y ahorita al menos no lo traes a la iglesia para que escuche su palabra y que sea Dios quien obre en él. Amén, hermanos.
Un pastor una vez dijo lo siguiente, hermanos: tal vez había muchos Moisés, pero solo uno se acercó a la zarza. Tal vez había muchos Abrahams. ¿Sabes que pudo haber más Moisés, hermano, más Nehemías, más? Pero no todos estuvieron dispuestos a desatar el burrito. ¿Cuántos, me pregunto, hermanos, hay en esta mañana? ¿De qué manera Cristo pudiera ser glorificado en tu vida, hermano, si tan solo desataras el burrito? Algunos prefieren el burro que glorificar a Dios. Tienes que estar dispuesto a pagar un precio. Mira lo que dijo David. Vayamos a Primera de Crónicas 21-24. Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 24. La escritura dice al final del versículo, hermanos: porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. Y fíjate lo que dice: ni sacrificaré holocausto. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que nada me cueste. Queremos un cristianismo que no nos cueste nada. Nada de compromiso, nada de sacrificio, nada de devoción. Nada más vengo, que me entretengan un rato. Jesús es bueno, sigo con mi vida y no te metas en la mía. Cristianismo que nada me cueste. Eso no es cristianismo. Es una aventura de papel, hermano. Aquí entra la fe. El Señor lo necesita. ¿Qué si son tus talentos, hermano, para que empieces a tocar en la orquesta? ¿Qué si es tu tiempo para que camines más con Él? ¿Qué si son tus manos para ayudar a alguien más? ¿Qué tal si es tu boca para alabar su santo nombre? ¿Qué tal si son tus pies para llevar el precioso evangelio? El maestro lo necesita. Y lo más bonito de esto, hermanos, una pregunta, hermanos: ¿Cristo se quedó con el burrito? ¿Para qué lo quiere, hermano? Él es dueño de todo. Ese burrito se lo regresó. Sin embargo, no era cualquier burrito cuando se lo regresaron, hermano. Era un burrito muy especial. Vayamos a Marcos 10:28. Marcos capítulo 10, versículo 28 nos dice la escritura: entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Dijeron sus discípulos: te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del evangelio. Fíjense, hermanos, verso 30, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ahora, hermanos, la salvación no es por obras, salvación es por fe y gracia. Pero Pedro les dice, porque Cristo les había predicado: tienen que darle la espalda a todo y seguirme. Y Pedro levanta la mano y dice: nosotros ya lo hicimos, ¿entonces qué nos espera? Y Cristo les dijo: 100 veces más. Y no solo en esta vida. Muchas veces vivimos para lo temporal. Pero qué bendición que hay otra vida después del cielo, hermanos, que estaremos eternamente con Cristo. Nunca podemos dar más de lo que Dios nos pueda dar. Amén, hermanos. ¿Recuerdan la historia de la alimentación de los 5,000? ¿Cuántos panes tenía el niño, hermanos? 5. ¿Cuántos peces? ¿Con cuántos terminaron? Con 12 cestas llenas, hermano. Gloria a Dios por eso. Abraham entregó a su hijo, pero fue el padre de las naciones. Y te imaginas al dueño del burrito, tal vez triste: pero ¿por qué te llevas mi burro si nunca lo han montado? Está nuevo. El maestro lo necesita. Y después del domingo, de aquella entrada triunfal, ahorita la mencionaremos, pero te imaginas, los dueños tal vez estaban allá afuera, hermanos, esperando su burro, pues dijo que iba a regresar. Y en eso, hermano, no sé si los mandó con sus discípulos, hermano, la Biblia no lo dice, pero probablemente con los 2 discípulos regresó el burrito. Y llegaron allá a amarrarlo otra vez, hermano. Y era el burro más especial que podía haber.
fue el burro en el cual Jesús se había sentado. Fue el burro en el cual Jesucristo fue glorificado. Hermanos, no fue cualquier burrito. Un burrito que incluso tenía una profecía desde el libro de Zacarías. No hay mejor vida, hermanos, que una vida que glorifica a Dios. Dios usa este pasaje para preparar nuestro corazón para la Semana Santa, hermanos. Preparar aquella venida triunfal y después recordar su sacrificio, su sepultura y su resurrección. Y aquella entrada, hermanos, vayamos a Lucas capítulo 19, versículo 34. Lucas capítulo 19, versículo 34, leeré al 37. Y le dijeron, porque el Señor lo necesita, versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, fíjense nada más qué privilegio de este burrito, hermanos. Subieron al perfecto Hijo de Dios encima de él. Y a su paso tendían mantos por el camino. Y dice este versículo, hermanos, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Todo el pueblo alababa a Dios a gran voces. Me han escuchado decir esta historia, pero cómo vale la pena recordarla esta mañana. Llega el burrito a su casa, ¿verdad? Allá con mamá burro, hermanos. Y le dice, ¿qué crees, mamá? Todo el pueblo me amaba. Solamente entré al pueblo y la gente aplaudía. Soy un burrito bien especial, mamá. La gente entraba y me decía Hosana. Ponían palmas para que no lastimara mis patas. Ay, burrito, burrito. Regreso otra vez mañana a ver cómo te trata esta gente. Regresa al pueblo. La gente lo patea. La gente le escupe al burro. Es un bueno para nada. Burro. Los niños se burlaban del burro. Y llega el burrito triste a su casa, hermanos. ¿Qué crees, mamá? Pues el pueblo no me quiso. Ya no escuché hosanas, mamá. Ya no pusieron palmas, sino me dieron patadas. Y le dijo, para que aprendas, burro, que si un día algo pasa, no es por ti, sino por el que está encima de ti. Si algo un día pasa bueno en tu vida, no es por ti, burrito, sino porque Cristo está en nuestras vidas, hermano. Y Él hace toda la diferencia, hermanos. Lucas 19:38, siguiente versículo, hermanos, decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. El mensaje de aquel día fue, bendito el que viene, paz en el cielo y gloria a Dios en las alturas. Y hermanos, qué mensaje tan glorioso y cuán gozo y alegría tenía el pueblo. Sin embargo, cabe resaltar otra lección dentro de esta historia que me gustaría que no fuese cierta, pero sí lo fue. Aquellos que gritaban una semana atrás, bendito el que viene en el nombre del Señor, serían los mismos que una semana adelante gritarían, crucifíquenle. Queremos a Barrabás. El mismo pueblo que gritaba Hosana solamente tomó una semana para cambiar su perspectiva completamente y escoger a Barrabás. A veces aquellos que te aman un día te atacarán, hermano, y lamentablemente si le pasó al maestro, le pasará al alumno. Pero estemos anticipando este próximo y glorioso siguiente domingo, hermanos. Y otro pensamiento, dos pensamientos y termino, hermano. Qué humilde al Jesús pedir ayuda. El maestro lo necesita. Hermano, ¿tú crees que hay algo que necesite Jesús? No hay absolutamente nada que necesite el Hijo de Dios. Pero qué humildad al decir, el maestro lo necesita. ¿Hay algo que necesite de ti? ¿Será que hay algún pollino que Dios quiera desatar?
Y termino aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Aunque su entrada fue muy humilde y muy gloriosa con aquel pollino que nunca había sido montado, qué bendición que Cristo promete regresar nuevamente por nosotros. Pero ya no vendrá como un humilde cordero, hermanos. Ya no habrá más burritos en esta historia, porque ahora no viene como un siervo humilde. Ahora viene como el Rey de Reyes, listo para reinar y para que cuando Él venga, hermanos, toda rodilla se doble y confiese que Él es el único Dios. Y la Escritura dice, entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco. Ya no hay burritos en esta historia cuando Él venga, hermanos. Ya fue cordero, pero viene como león, hermanos. Ya no viene a servir, sino a reinar. Y la Escritura dice que el que lo llamaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 16 dice la Biblia que tiene escrito Cristo sobre aquel caballo blanco, y en su vestidura en el muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no será un siervo, hermanos. Ya no será aquel experimentado en quebrantos. Ya no importará lo que el pueblo grite. No importa que griten Barrabás. Ahí ya no tendrán voz, hermanos, porque Él es el Rey soberano. Y vendrá a reinarnos con su iglesia por la eternidad en los cielos. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Pero aterrizo el mensaje de una manera muy práctica. ¿Cuál es el burrito que Dios te pide? ¿Sobre qué fue glorificado Cristo? Sobre un burro, pero alguien tuvo que desatarlo. ¿Cuál es el burrito que Dios quiere que desates esta mañana? Cerremos nuestros ojos y vamos a orar, hermanos.